Que vivimos tiempos convulsos es algo que yo creo que en el momento que estamos viviendo nadie puede cuestionar. Pero que alguno además pues se empeñe en hacerlos todavía más tormentosos, pues hombre, a mí me parece que está fuera de lugar y que desde luego hace un flaco favor, no solo a los suyos, sino también a la humanidad. Estoy hablando del presidente, todavía presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el tuit que el pasado día 30 de julio, es decir, hace tan solo unas horas, pues hizo circular a nivel mundial a través, como digo, de su tuit personal. Gracias amigos por estar ahí, soy Antonio Muñoz, esto es La Ventana Esmeralda. Veréis que un presidente serio, como es el señor Donald Trump, elegido presidente democráticamente, es el 45º presidente de los Estados Unidos, ponga en entredicho la legitimidad de un posible resultado electoral y se dedique sistemáticamente a minar esa legitimidad simple y llanamente en base a que, como parece ser que va a tener que realizarse, el voto mayoritario de los ciudadanos norteamericanos el próximo día 3 de noviembre, que es el día de las elecciones presidenciales, tenga que formularse a través de correo, pues es algo que al señor Donald Trump no le gusta nada. Y ha llegado a decir que si esto fuera así finalmente, pues que estaríamos ante la mayor la historia electoral fraudulenta más grande de la historia de los Estados Unidos. Esto es muy grave lo que dice el señor Donald Trump, porque en la situación que está viviendo los Estados Unidos, mucha gente va a hacer uso del voto por correo. Y además, aparte de la situación por la que está pasando el gran país norteamericano, es un mecanismo electoral absolutamente legítimo. Lo que pasa es que parece ser, según las encuestas, que va a haber un índice de participación muy alto en estas próximas elecciones y eso podría generar también una mayor participación del voto por correo. Y eso no parece que pudiera beneficiarle absolutamente nada al actual presidente de los Estados Unidos. Hasta tal punto que en el tuit del pasado día 30 de julio, pues no se le ha ocurrido nada más y nada menos que plantear la posibilidad de que se suspenda las elecciones presidenciales que van a tener lugar el próximo día 3 de noviembre en los Estados Unidos de Norteamérica. Concretamente, lo que se conoce, bueno, pues como el primer martes tras el primer lunes del mes de noviembre. Esto es lo que se establece en virtud de una ley federal del año nada más y nada menos que 1845. Una ley federal de esta fecha establecía que la elección presidencial que tiene lugar cada 4 años en los Estados Unidos tendría que tener lugar inexorablemente teniendo en cuenta lo que acabo de deciros. Bueno, pues el señor presidente de los Estados Unidos se ha atrevido a plantear la posibilidad. Claro, plantea la posibilidad porque no está en sus manos el poder tomar una decisión de tal envergadura. Fijaros lo que propone el presidente de los Estados Unidos, que sería suspender la celebración de las elecciones presidenciales, algo que nunca jamás ha sucedido en los Estados Unidos de América desde el año 1789, en el que tuvo lugar las primeras elecciones, y ni siquiera se suspendieron en el año 1860, cuando los Estados Unidos estaban pasando por la terrible sangría de una guerra civil. Bien es verdad que en esa guerra civil, o mejor dicho, en esas elecciones presidenciales que dieron como resultado la elección del presidente Lincoln, no participaron los electores de los estados confederados. Pero esa es otra historia. Lo cierto y verdad es que nunca jamás se ha planteado semejante posibilidad. Bueno, se hizo de una manera un tanto así como en bajito, que no me oigan mucho, pues en el año 2004
alegando que podía haber o que existía un riesgo de carácter terrorista, pero no trascendió tanto porque el que lo planteó se dio cuenta que ese planteamiento no tenía ningún sentido. Incluso la ocurrencia del señor presidente Donald Trump no solo ha contado con la oposición del Partido Demócrata, sino incluso también por diferentes y además importantes representantes del Partido Republicano, que es al que pertenece. ¿Cuál es el objetivo que se persigue con todo esto? El señor Donald Trump se ha dado cuenta de que después de haber hecho tantas y tantas cosas que, bueno, mejor no calificar aquí, pero que han provocado, bueno, pues muchas veces la indignación, otras el cabreo y en no pocas la incredulidad, pues ahora pues se siente acorralado, porque claro, todo eso pasa factura, pero es que si a eso le unimos el desastre que supone el que la economía de los Estados Unidos esté contra las cuerdas también, que el Producto Interior Bruto esté bajando, que el número de parados no para de incrementarse y que el número de víctimas de la pandemia pues supere ya las 150.000, han hecho que el señor presidente Donald Trump pues esté en las encuestas pues casi 9 puntos por debajo de las expectativas de su contrincante político, el señor Biden. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Existe alguna posibilidad de que se suspendan las elecciones presidenciales, como ha planteado, insisto, planteado como posibilidad el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? La respuesta es que no, porque solamente el Congreso de los Estados Unidos podría tomar esa decisión excepcional, que sería la primera vez en la historia de este país que se tomase, pero para ello sería necesario modificar la ley federal a la que antes se ha aludido, del año 1845, y sería necesario también modificar la enmienda número 20 de la Constitución de los Estados Unidos. Porque si no se hiciera así, no sería posible de ninguna de las maneras que esta ocurrencia del presidente norteamericano pudiera fraguarse en realidad. Por tanto, queda claro que no tiene poder ni facultades Donald Trump para poder hacer lo que pretendría o le gustaría, mejor dicho, hacer. Veréis, la Constitución dice que el cargo de los congresistas tendrán que jurar el día 3 de enero y que el mandato, el inicio del mandato presidencial, comienza el día 20 del mismo mes, en este caso del año 2021. Para que eso no fuese así, habría que modificar la 20ª enmienda a la que antes me he referido de la Constitución de los Estados Unidos. Y eso, pues es absolutamente inviable por muchas razones. Razones políticas y también por razones, numéricas. Porque el Congreso de los Estados Unidos está dominado por el Partido Demócrata, y no solo por eso, sino porque hay mucha gente en el Partido Republicano que reprueba la ocurrencia planteada o presentada en el tuit del pasado día 30 de julio por el presidente Donald Trump. Bien, el señor Biden, que es el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, pues advirtió en el mes de abril que había o se corría un grave riesgo de que el señor Trump, si las encuestas no le fueran favorables, pudiera empezar a orquestar una campaña tendente a deslegitimar pues una posible victoria electoral del Partido Demócrata. Pues esto se está cumpliendo. Yo no sé si el señor Biden disponía de informaciones, muy fidedignas, o era una suposición, o era una hipótesis, pero lo cierto es que eso se está cumpliendo. Pero a mí hay algo que más me preocupa de todo esto. Me preocupa sobre todo que el señor Trump, estoy convencido de que va a hacer una campaña muy potente para seguir deslegitimando y minando el posible resultado electoral que dimane de las elecciones del próximo 3 de noviembre, si es que el resultado no fuera acorde a sus intereses. Y es que me planteo qué es lo que pasaría, porque no podemos ocultar un dato cierto. Los Estados Unidos están divididos prácticamente en dos. En los Estados Unidos la desigualdad sigue creciendo día a día, los problemas se siguen acumulando en todos los terrenos, su economía está francamente mal, y la situación
pues está generando cada vez más enfrentamientos en todos los niveles, económicos, raciales, políticos, etc. Me pregunto, porque esto no es algo que me pregunte yo solo, ¿existe o corre un cierto riesgo de una posible guerra civil en los Estados Unidos? ¿Es eso algo inviable? ¿O es eso algo que a lo mejor no forma parte solo de las elucubraciones surrealistas de algún loco suelto que ande por ahí? ¿Existe un riesgo cierto de enfrentamiento civil en los Estados Unidos? Ese riesgo, caso de existir, podría incrementarse tras conocerse los resultados electorales del próximo día 3 de noviembre, caso de que el señor Donald Trump no saliera elegido presidente de los Estados Unidos. Pues no queda mucho tiempo para verlo, porque estamos a 100 días escasos de que tengan lugar esas elecciones. Y si el mundo no se aprestase ya a aferrarse o a, bueno, pues a colocarse al borde de múltiples abismos, me parece que lo que pudiera suceder en los Estados Unidos el próximo día 3 de noviembre, pues podría generar todavía más tensión, si cabe, a nivel mundial. Y digo si cabe porque es que ya es casi inimaginable imaginarse cuál es el panorama o el escenario con el que podemos encontrarnos, no ya solo en España, sino a nivel mundial y concretamente en los Estados Unidos, a partir del próximo día 3 de noviembre de este mismo año 2020. La verdad es que me preocupa mucho que el señor Trump haya planteado como posibilidad lo que ha planteado, sobre todo porque cuenta con muchísima gente que le apoya. Y claro, aunque no deja de ser una ocurrencia, es peligrosa, porque cuando el fanatismo suma muchos enteros y es capaz de cualquier cosa, pues obviamente el peligro existe. Y ojalá me equivoque, pero ese riesgo del que os ha hablado de una posible guerra civil en los Estados Unidos, que ojalá nunca jamás vuelva a suceder, para algunos es un riesgo cierto que está ahí y yo hoy quiero trasladaros. Sin más, amigos, gracias por haberme escuchado un día más. Si queréis suscribiros al canal podéis hacerlo. Y yo ya sin más y hasta muy pronto os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.